¿Escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí se lo escucha. Por alguna razón, el MIT me está mandando al año 2023. Entonces, el MIT 2023 estoy yo sola. ¿No? Pero bueno, hemos perdido por ahí unos minutos. Vamos a conversar. Doctora, disculpa que le interrumpe, pero se le está escuchando entrecortado, no se le está escuchando bien. A ver, déjame. A ver, ¿ahora cómo me escuchan? ¿Mejor? Ahora sí. Ahora me escuchan mejor, ya. Sí. Entonces, cualquier cosa me avisas, por favor, ¿ya? Está bien. Vamos. Hay un tema, ¿cómo se le puede llamar, Katy? Informático, ¿no? Porque todos los profesores estamos sufriendo con la cantidad de información que tenemos y el espacio que tenemos. Es como tener una cajita donde entran 4 libros y nosotros le hemos metido 8, ¿no? Y eso de alguna manera está afectando. Voy a verlo bien con Alex, porque como te digo, mi problema hoy, yo he estado 10, casi me siento en el escritorio 10 para las 6, ¿ya? Y yo decía, pero no, Alex, no puedo estar yo sola, a las 6, por supuesto, ¿no? 6:05, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más se ha hecho él para, porque ustedes son, yo me he dado cuenta que son bastante puntuales, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que se solucionó. Ya tendremos que ver, tal vez contigo, con el mismo Alex, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero vamos a, vamos a analizarlo, ¿no? Para que no se repita. Mire, en realidad, en relación a la clase pasada, que fue la primera clase, nosotros hemos tenido, ¿por qué no encuentro la clase introductoria? A ver, esta es la clase introductoria. De clases, ¿no? Estaba la clase introductoria, y lo que faltaba de trabajar en la clase introductoria es algo mínimo, pero sí me interesa trabajarlo, porque justo lo estuve revisando hoy día, y dije, esto es importante, ¿no? Habíamos un poco hablado, acá está, clase introductoria. ¿En qué nos habíamos quedado en la clase introductoria? Bueno, habíamos trabajado un poquito los principios, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Pequeño. ¿Dónde está esto para agrandar? No está el para agrandar, no lo tengo acá. ¿Cuál es el para agrandar? ¿Al con qué? F11. ¿F11 seguro? No. Ahí mismo le aparece un botoncito de más. Sí, el botón sí lo tengo claro, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿ya? Yo les decía, cuando habíamos conversado, muchas gracias, en la clase pasada que habíamos revisado un poco las 12 constituciones solamente en el ámbito tributario, ¿no? Y que hemos llegado pues a la conclusión de que esto ha tenido un proceso formativo, o sea, no es que de la noche a la mañana apareció nuestro famoso artículo 74. Pregunta, señores, ¿con qué tenemos que estar todos hoy? Y además de nuestro código tributario con nuestra. A ver, mírenlo, con nuestra. ¿Qué ven acá? ¿Qué tengo en la mano? La Constitución. La Constitución. Claro, eso es algo que tenemos que tener. Y una de las razones, ¿no?, de la clase introductoria, la clase pasada fue justamente decirles, ojo, vamos a trabajar por lo menos 3 clases, ¿no? El artículo 74, entre otros, pero el 74, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que tener la Constitución a la mano, ¿no? Entonces, nosotros habíamos estado trabajando cómo es que llegamos al artículo 74, porque no llegamos de la noche a la mañana, no hay ningún iluminado. Yo estoy conversando con ustedes, pero le he bajado el volumen al televisor, porque ahorita, ¿qué discusión hay? ¿Cuál es la discusión en el Congreso, señores?
Doctores, ¿ah? Retiro. Exacto, el famoso retiro, 3 o 4 UIT son. 4. Ujú. Y la UIT está en 5.000. Ajá, ajá. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Pecado mortal, ¿ah? 5.150, profesora. Exactamente. Entonces, 5.150 por 4. Señores, eso multiplicado por todas las personas que tienen la FTE crea un desbalance económico terrible. Y si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a hacer un paréntesis chiquitito, porque lo que pasa en el día a día tiene que ver con la materia tributaria. Ese desbalance económico a los que más afecta son a los que menos tienen. Afecta a los viejitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo me volteo ahorita en un ratito más, terminan el debate y van a votar. Y yo les aseguro, no puedo asegurar, ¿no? Menos apostar, pero yo estoy totalmente segura que va a ganar el retiro, porque es una medida populista, ¿no? Es una medida que al pueblo le agrada. Ustedes recordarán en el Foro Romano qué sucedía. ¿Qué hacía el emperador? ¿Qué tiraba? Y tiraba panes, ¿no? Tiraba panes. Y la gente que se moría de hambre cogía los panes. Pero no les daba educación. Los explotaban, los mataban. Entonces, esto es lo mismo que el retiro de las AFP. El mayor daño a la economía del Perú en este momento es el retiro de las AFP. Y yo no tengo nada ni de derecha ni de izquierda, simplemente soy una persona muy humana, ¿no? Entonces, es nuestro dinero. Y todos ustedes ya saben, yo comencé a trabajar a los 20 años. O sea, cuando se crearon las AFPs, inmediatamente me afilié a una que ha sido la que he tenido por todos los años que he trabajado, que han sido 45 años. Y yo, que no confío en el gobierno peruano, porque no confío, muestras tenemos muchísimas. El sistema de las AFPs va a colapsar. Yo que no confío en las AFPs y que obviamente uno tiene que sacar números, dice, oye, ¿cuánto me han descontado en 45 años? 13%, si no me equivoco. Y ese 13% en soles, ni siquiera te lo permitían en dólares, en soles. ¿Cuánto se ha perdido? ¿No? Igual he sacado una cantidad, más o menos, bueno, pero tampoco es una cantidad gigantesca, pero es una cantidad, yo le he sacado. ¿Por qué le he sacado? Y muchos han sacado, la gran mayoría, yo casi no conozco a nadie que se haya, que ha estado en una FP y que se va a contentar pues, con una pensioncita ahí que no sirve para nada, ¿no? Tú con eso te compras un par de departamentos, los alquilas y tienes mucha más proyección para. Las AFPs no deberían ser obligatorias, deberían ser voluntarias. No me voy a escapar de nuestro tema, pero quiero que en la cabeza de ustedes se instale el siguiente pensamiento. Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el Congreso, muchas veces tiene que ver con la materia tributaria. ¿Por qué? Porque vamos a estar mucho más complicados y probablemente van a tener que crear algunos impuestos. Se los aseguro. El impuesto que ya se viene, probablemente, es al Netflix, ¿no? Netflix no es caro. ¿En cuánto está el Netflix, Alex? O Katy. A mí me descuentan... 18, 25 soles por ahí. Mira, a mí me descuentan, yo no entiendo por qué, porque mi hija es la que me asoció hace muchísimos años cuando comenzó Netflix. Yo no entiendo por qué yo tengo cuenta en soles y cuenta en dólares, como todo el mundo. Siempre hay que ahorrar en soles y en dólares. Ustedes cuando abran su cuenta, o si tienen cuenta abierta, no ahorren solo en soles. Ahorren en soles y un poquito en dólares, siempre, ¿no? Entonces,
A mí me descuentan más o menos 58 soles por ahí, ¿no? Va fluctuando. Con lo cual me dice que debe estar en 12, 13 dólares. O sea, ni siquiera es mucho, pero es masificado, ¿no? ¿Quién no tiene Netflix? Todo el mundo tiene. Es como decir, ¿quién no tiene celular? ¿No? Entonces, eso es algo que se va a grabar de todas maneras, pero no se va a poder grabar mucho. O sea, que de ahí no va a salir, van a ser otras circunstancias que nos van a afectar, ¿no es cierto? Porque de todas maneras los impuestos nos persiguen, como bien hemos conversado en la clase pasada. Pero bueno, regresamos a nuestra clase pasada para enlazarla con la clase del día de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre la potestad tributaria, que es el gran tema, pero de otras instituciones tributarias también. Yo les decía que en la clase pasada hemos caminado un poco para explicar que el artículo 74 de la Constitución vigente, que es el gran artículo, que lo tienen ustedes en la mente y lo tienen en su Constitución, nos dice quién tiene la facultad de crear tributos. El tributo, anoten por favor, es el género. Las especies son impuesto, contribución y tasa. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero esto que les estoy diciendo, anótenlo. Cuando hablamos del tributo, estamos hablando del género. Y las especies son impuesto, contribución y tasa. ¿Correcto, señores? Entonces, ¿quiénes tienen el poder tributario o la potestad tributaria o la facultad tributaria de crear tributos? La respuesta es los señalados por la Constitución, los autorizados por la Constitución. Ah, ya. ¿Y en qué artículo? En el artículo 74. Entonces, ¿qué nos dice? Esto es literal lo que ustedes están viendo. El tributo se puede crear, pero no solamente puedo crear un tributo, ¿no es cierto?, mediante el instrumento normativo pertinente, sino que también puedo modificar el tributo. Puedo derogar la norma que regula el tributo. Puedo otorgar una exoneración a la norma que regula el tributo. Y dice, ojo, ¿mediante qué instrumento normativo? La norma no es muy feliz, por eso yo se los explico. Exclusivamente, o sea, básicamente, por ley. Ah, ya. ¿Qué encontramos ahí? Algo que vamos a estudiar hoy día. La facultad originaria de la creación de tributos lo tiene de manera exclusiva el Poder Legislativo. Dicho de otra manera, el Congreso de la República. ¿Podríamos decir exclusiva y excluyente? No. Excluyente no, pero sí exclusiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo también tiene la facultad de crear, modificar, derogar o establecer liberaciones mediante el instrumento normativo pertinente, que en este caso será el decreto legislativo, siempre que se cumpla con el artículo. ¿Qué artículo era? Que yo se los dije en la clase pasada. Tienen que anotar, ¿ah? Artículo 74 de la Constitución. No, artículo 104. La delegación de facultades, ¿dónde está regulada? En la Constitución. Acuérdate, dame tu nombre. Yo, Zucari. Zucari, a ver, léenos el artículo 104. Escuchen, señores, todos, ¿ah? Este artículo es bien importante. Ya, Zucari. Artículo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. Tú mismo, porque tú no estás leyendo, tú estás analizando. Zucari, ¿la facultad del Ejecutivo es originaria o delegada? Según el artículo sería originaria.
¿Qué artículo? 104. Acabas de leer. A ver, vuelve a leer. Ah, no, perdón, el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene, no, perdón, el Congreso tiene la facultad originaria que la delega al Poder Ejecutivo. Exacto. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene facultad originaria o delegada. De acuerdo al Legal. 104. Delegada, ¿no es cierto? Delegada. ¿Mediante qué instrumento normativo? ¿Cuál Decretos es el legislativos. instrumento normativo? Decretos legislativos. Exactamente. Profesora, en el caso de los aranceles y tasas, señala que sería por decreto supremo. No, pero todavía no te saltes. A ver Ya. la lectura Ya, despacita para irlo explicando a tus compañeros. ¿Ya, Zucari? Ya. ya. 104. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la comisión permanente. Los No, pero decretos legislativos. antes de eso dice algo más. Ok. Mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado. Ojo, ¿qué acabas de decir? Materia específica. ¿Y cuál es lo otro que acabas de decir? Del plazo determinado. Exacto, importantísimo eso. ¿Por qué? Porque esa ley autoritativa, mediante la cual el Congreso le delega al Poder Ejecutivo la facultad, por ejemplo, la delegación no solamente tiene que ver con la materia tributaria, yo les hablo de la materia tributaria, pero puede ser cualquier otra materia. Entonces, lo primero que tienen que ver es que esa ley autoritativa tiene límites temporales. Ojo, tiene límites espaciales, tiene límites materiales. El Congreso de la República, con la ley autoritativa de delegación, no le da al Poder Ejecutivo un cheque en blanco. En esa ley autoritativa, para que sea constitucional, se tiene que cumplir tanto con el 74 como con el 104. Y el 104 que acaba de leernos Zucari, espero estar diciendo bien tu nombre, dice, de acuerdo a las materias que se señalen y por el tiempo que se indique. 30 días, 60 días, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo en la materia tributaria, estamos muy acostumbrados a recibir estas noticias que mediante un decreto legislativo el Congreso, el Poder Ejecutivo va a poder legislar en materia tributaria porque hay una ley autoritativa que así lo ha señalado. Y les puse un ejemplo todavía en la clase pasada. ¿Y cuál fue el ejemplo? Se le otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 60 días para legislar en materia tributaria. En este sentido, se podrá modificar el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del IGB y selectivo al consumo. Ojo, no le están dando, en el imaginativo o ejemplo que les estoy poniendo, no le están dando facultades para la creación de un nuevo impuesto. Por lo tanto, en esa delegación de facultades, el Congreso del Poder Ejecutivo puede crear un impuesto nuevo. Obviamente no, profesora. Porque no cumple con la constitucionalidad de la delegación de facultades, ¿no es cierto? Entonces, tan constitucional tiene que ser la ley autoritativa como constitucional tiene que ser el decreto legislativo. Ya, Zucari, sigamos. Okay. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la comisión permanente. Estamos bien, ya. Okay. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. ¿Por qué? Porque tiene rango de... El decreto legislativo tiene rango de ley, ¿no es cierto? ¿Algo más que diga el 104 o por ahí termina? Sí, el último párrafo.
Ya. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Miren qué importante, muchísimas gracias por tu apoyo, ¿ya? Miren qué importante, ¿no? Que nosotros miremos el 104, porque ahora comprendemos mucho más cuando miramos al Congreso de la República, ¿no es cierto? Cuando vamos a dar o no delegación, se pelean, no se pelean, el Ejecutivo, el Congreso, dame delegación, no te doy delegación, sí te doy delegación. Al final va a depender de los intereses que tenga cada uno, ¿no? Me refiero a estas, para no faltar el respeto, a estas instituciones constitucionales como el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Poder legislativo que tiene por naturaleza legislar y se dedican a cualquier otra cosa menos a legislar, y el Poder Ejecutivo que tiene por naturaleza ejecutar y hace cualquier cosa menos ejecutar, ¿no? Están más preocupados en los relojes, iba a decir teléfonos, en los roles y en defender y en acusar, y no hacen su chamba, ¿no? Y entonces, miren, qué interesante, regresamos al artículo 74, que es nuestro artículo, ¿no? Y lo que dijo su es bien interesante, me dijo Carmen, acá dice que los aranceles y las tasas se regulan mediante decreto supremo. ¿Eso es así o no es así, señores? El tema aduanero, ¿se regula mediante decreto supremo o no? Claro que sí. ¿Dónde está? Agarren su constitución, artículo, a ver, artículo 118, ¿qué numeral? A propósito, estoy esperando que hablen, ¿ah? Artículo 118. 20, profesora. Corresponde al presidente de la República. Ojo, corresponde al presidente de la República. ¿Qué numeral? 20. 20. ¿Y qué dice el 20? Regular las tarifas arancelarias. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque las tarifas arancelarias cambian a cada momento. Y como las tarifas arancelarias cambian a cada momento, ¿sí? No tendría ningún sentido que esperemos al Congreso para hacer algo se demora 3 o 4 meses. Entonces, por esa razón, es que ustedes han visto que durante casi en todas las constituciones, ¿no? El tema de los aranceles y las tasas era regulado por el Congreso de la República. Pero ahora ya no más. Ahora es potestad tributaria del presidente de la República. ¿Vía qué instrumento legislativo? El decreto supremo. ¿Preguntas hasta ahí? Para que nosotros sigamos avanzando, porque yo me entusiasmo y sigo avanzando, todo tiene que estar claro. Porque se da por sobreentendido que todo lo hemos comprendido porque aumentamos las cosas. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, entonces todo está claro. Ok, entonces, el presidente de la República, en este caso yo le diré el Poder Ejecutivo, ¿tiene potestad tributaria originaria o delegada? Delegada. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estuviéramos ahí, me subiría hasta tu sitio. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser delegada? ¿Quién le va a delegar? ¿Quién le tiene que delegar? Salvo, dice, después que habla de los decretos legislativos, que es un tema de delegación de facultades, hay una coma. Dice, salvo. ¿Ese salvo qué significa? ¿Que necesitas delegación? No. Concuérdalo No, con que el está 118, exonerado de... numeral 30. No, profesora, no. Es facultad
originaria del Poder Ejecutivo, ¿o no, señores? Sí. Claro. Sí, por constitución. O sea, ustedes tienen que tener claro, ya, ¿cómo nos está enseñando Carmen? Facultad originaria, facultad delegada, ¿no? Facultad restringida, ¿cómo es la figura? ¿Cuál es el instrumento normativo? ¿No? Esto es bien importante. El presidente de la República puede, en este caso, legislar sobre los aranceles y tasas, que es creación, modificación, derogación, exoneración, etcétera, mediante ley o decreto legislativo. No. ¿Cuál es el instrumento normativo? Decreto supremo. Decreto supremo. Exactamente. Todo eso lo tienen que saber así como mantequillita. ¿Ya, señores? Ahora, esa es a grandes rasgos, luego vamos a seguir trabajando sobre el tema, a grandes rasgos, dicho en sencillo, la potestad tributaria del Congreso de la República, ¿no es cierto? Y del Poder Ejecutivo. Ahora vayamos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Y comparen, por favor, con lo que acabamos de decir. Los gobiernos locales y regionales, ¿tienen potestad tributaria o no tienen potestad tributaria? Cuéntenmelo ustedes. ¿Tienen potestad o no? Sí. Sí, pero solo en su jurisdicción. Solo en su jurisdicción. ¿Pero pueden crear impuestos? No. No. ¿Qué pueden crear? ¿Qué Continúa. pueden crear, modificar, suprimir? ¿Qué cosa? Las tasas y las contribuciones. O sea, ¿qué no pueden? ¿Qué no pueden ni crear, ni modificar, ni nada? Los tributos. Exactamente. Ya se imaginan ustedes, yo no les voy a mencionar cualquier distrital, a la municipalidad distrital de Atalaya, ¿no? Que tiene 300 personas, el alcalde crea un impuesto el día de mañana. Eso es alucinante, no es así. Un impuesto no se puede crear de esa manera. Por esa razón es que no tienen facultad tributaria ni potestad tributaria para ello, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de facultad tributaria o poder tributario o potestad tributaria tiene? ¿Originaria o delegada? Originario. Originaria, pero restringida a las contribuciones y tasas. ¿No es cierto, señores? ¿Estamos? Sí, ¿Estamos? profesora. Ahora, también dijo, Sí, profesor. lo que dijo su compañera, ¿no? Dentro de su jurisdicción. Yo vivo en un distrito, ¿no? Que ese distrito, como algunos distritos, supongo, perdón, yo vivo en una urbanización. Yo vivo en una urbanización que está en 2 distritos. La urbanización se llama Chacarilla del Estanque. Una parte de Chacarilla del Estanque, de Primavera hacia la derecha, pertenece a San Borja. Y de Primavera hacia la izquierda, pertenece a Santiago de Surco. ¿Correcto? ¿Qué significa dentro de su jurisdicción? Mi predio está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de San Borja, por 5 cuadras, porque yo cruzo la Primavera y ya sería Santiago de Surco, ¿no? No yo, no, el predio tendría que cruzar. Entonces, dentro de su jurisdicción, lo que dicta, lo que emite, lo que aprueba el Consejo de San Borja será para los vecinos de San Borja, en la misma urbanización. Y lo que dicta, regula, etcétera, Santiago de Surco, para la misma urbanización, pero no nos juntamos, pues, porque estamos separados, ¿no? Por la Primavera.
Esto significa dentro de su jurisdicción. Lince, pues Jesús María, San Miguel, ustedes están ahorita en el Cercado de Lima, ¿no? Ahí está San Marcos, Magdalena, y así seguiríamos. Municipalidades distritales, municipalidades provinciales. Pero dice algo más, no se queda ahí la norma. Ojo, regulando el ejercicio de la potestad tributaria de las regionales y de los gobiernos locales. Dice, y con los límites que señale la ley. ¿Qué significa y con los límites que señale la ley? Al que nos explica esto le pongo 20 en el primer control de lectura. Eso yo lo explico en el artículo de los límites al ejercicio de la potestad tributaria. Se refiere al respeto a los derechos fundamentales y a los principios que establece la Constitución para No, eso viene después. Esos son los límites al ejercicio de la potestad tributaria. Ya no tendría sentido repetir 2 veces, ¿no? Ahora, luego vamos a ver que ese ejercicio de la potestad tributaria no es absoluto y restricto, sino que tiene límites en general. Y no es solamente para los gobiernos regionales y locales, que es lo que estamos mirando ahorita. No, es para todos los que ejercen potestad tributaria. Entonces, para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pregunta, ¿qué significa que la potestad tributaria la pueden ejercer dentro de su jurisdicción? Ya lo dijimos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa y con los límites que señala la ley? Que el actuar de estas entidades públicas se realice de acuerdo a lo que señala la ley. ¿Cuál es tu nombre? Katia Pérez. ¿Ah? Katia Pérez. Sí se la dije. Katia, no seas chistosa, pues no me repitas lo mismo. Es una mamá, la mamá es una Profesora, mamá. Sí. disculpe, los límites que señala la ley se referiría o estaría haciendo referencia a la ley de tributación municipal. ¿Solamente a la ley de tributación municipal? De forma general a normas imperativas, pero podría, tratándose de gobiernos regionales y locales, a la ley de tributación municipal. ¿Qué? ¿Los gobiernos regionales se rigen por la ley de tributación municipal? ¿No tienen su propia norma acaso? ¿La ley orgánica de gobiernos regionales? ¿Los gobiernos locales acaso no tienen su propia ley orgánica? Porque, ojo, la ley de tributación municipal ya aterriza en la materia tributaria, pero tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales no existen solamente por el tema tributario. Existen también por las cantidades de temas administrativos, el permiso para construir, cantidades de temas de naturaleza administrativa. Quiero levantar un muro, ¿no? Voy a destruir una casa para hacer un edificio, lo cual está muy de moda, y esos son temas de naturaleza administrativa, que se regulan por la ley general de, se me ha ido, la 27444, ¿qué nombre le han dado? Norma que tenemos que tener a la mano. Yo la tengo acá, pero no la quiero mirar. Quiero que ustedes me ayuden. Es la ley 2744, doctora. Claro, acabo de dar el número, pero el nombre. Ley General del Procedimiento Administrativo General. O sea, a todo eso, ¿cómo se llama? Con los límites que señale la ley. ¿Ustedes saben qué cosa es el bloque de constitucionalidad? Si hubieran leído un poquito más las PPTs, el que levantó la mano, la que levantó la mano, me ha debido decir, Carmen,
Cuando se trata de los límites que señala la ley, en realidad se está refiriendo al bloque de constitucionalidad. ¿A los principios? No, pues eso ya me lo dijeron y ya lo contesté. Todavía no estamos hablando de los principios. Los principios los tienen que cumplir todos. Los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales. Nosotros hemos estudiado de manera general el gobierno nacional. Ahora estamos en regional y local. Y solamente estamos viendo el bloque de constitucionalidad de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? ¿De dónde has sacado eso tú? Dame tu nombre, ya siempre dame tu nombre. Oye, tú vas a conversar. No, primero dame tu nombre. No es para nada malo. Simplemente quiero saber con quién hablo. Alexander, ¿tú vas a conversar con tu cliente en base a intuiciones? Ah, ya. Entonces lo mismo que va a hacer en clase. Alexander, saca tu código procesal constitucional y lee el artículo 79. Ese es el artículo que regula el bloque de constitucionalidad. Y nosotros tenemos bloque de constitucionalidad para muchas instituciones, para los gobiernos locales, para los gobiernos regionales, para las entidades educativas, para las universidades. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? A ver, Alexander, dime si tienes o no el Código Procesal Constitucional a la mano. Artículos, ya, pues, sácalo de tu Google, pues. Artículo 79. No seas chistoso. Ya. Ahí póngale bloque de constitucionalidad. Esto es bien importante, ¿ah? Esto lo han debido ver en Procesal constitucional. constitucional, ¿verdad, doctora? ¿Perdón? Código procesal constitucional, dijo, ¿verdad? Sí, claro, artículo 79. No, principios de interpretación. ¿De qué año es tu código Ese es el procesal artículo constitucional? 78. Esa es la inconstitucionalidad de normas conexas. Esa es otra cosa que también lo vamos a ver en el tema de la ratificación. A ver, yo lo estoy sacando del sistema peruano de información jurídica, así es, se supone que ese está actualizado. Principio de interpretación, ¿ya? Principio de interpretación. Artículo 78, dice. Del Código Procesal Constitucional. ¿Ya lo encontraron? Señores, Sí, tienen que estar profesora. activos. Sí. A ver, dame tu nombre y lo lees, ¿ya? Sucari. Sucari, perfecto. Para apreciar la validez constitucional de las normas, el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, por remisión expresa de la Constitución, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. ¿Se dan cuenta de la importancia? Ahí tienen ustedes la definición de bloque de constitucionalidad. Vamos a poner como ejemplo al gobierno local, o sea, a las municipalidades. Las municipalidades en materia tributaria solo se rigen por los artículos de la Constitución, entiéndase el 74 y los artículos pertinentes a la parte de descentralización, no. Tienen una ley orgánica de municipalidades. Tienen ustedes la ley de tributación municipal. Entonces, no era la respuesta correcta la ley de tributación municipal. No.
el bloque de constitucionalidad y sobre todo cuando el artículo 74 dice, y con los límites que señala la ley, se refiere a que para interpretar se va a mirar no solamente las normas de los gobiernos locales o de los gobiernos regionales señaladas en la Constitución, sino aquellas leyes infraconstitucionales, porque la ley es infraconstitucional, está debajo de la Constitución, que conforman parte del bloque de constitucionalidad. Ojo, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, hay municipalidades que nosotros conocemos perfectamente, provinciales y distritales, ¿ok? Y lo vamos a ver más adelante, pero las municipalidades distritales, así como las provinciales, para aprobar ordenanzas, que es el instrumento normativo mediante los cuales se gobiernan, ¿no? Dictan actos de gobierno. Cuando ellos aprueban esto, lo hacen con el instrumento normativo denominada ordenanza municipal. ¿Correcto? Entonces, esa ordenanza municipal tiene que acatar todo lo señalado en la ley orgánica de municipalidades y lo señalado en la ley de tributación municipal. Ojo. Entonces, en el artículo 40, tercer párrafo de la ley orgánica de municipalidades, se señala que cuando los gobiernos, vamos a ver un ratito más, que cuando los gobiernos locales distritales aprueben una materia de naturaleza tributaria, no es suficiente con que la apruebe el Consejo y se publique. No, 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 no. La apruebe el Consejo, ¿sí? Se envía a la provincial para su ratificación, ojo, para su ratificación, y si la provincial la ratifica, a eso se le llama ratificación, recién se puede publicar. Entonces entrará en vigencia. Entonces, eso es, lo vamos a ir viendo, pero hay cosas, como les digo, no es tan simple leer un artículo de la Constitución, ¿no? Entonces, lo propio sucede con las instituciones educativas, con los gobiernos regionales, y ahí vemos los famosos bloques de constitucionalidad. Y por eso nos hemos ido al Código Procesal Constitucional, que por favor tenganlo a la mano, ¿no? Porque cuando el Tribunal Constitucional está viendo un tema de inconstitucionalidad y tiene que interpretar, va a interpretar el bloque de constitucionalidad completo. No va a mirar solamente qué me dice la Constitución. No, no, no. Voy a mirar normas constitucionales y normas infraconstitucionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Entendido por todos, señores? ¿Preguntas? Acá hay 1000 cosas para preguntar, ¿eh? ¿Preguntas? Lo otro que también vamos a ver, porque simplemente estoy haciendo una presentación del 74, ¿no? Es en relación a la potestad tributaria, sí, ya se aprobó el nuevo retiro de la AFP. Miren, ya se aprobó. Yo solamente leo la parte de abajo porque no he mirado la votación, ni mucho menos, porque yo estoy conversando con ustedes y les debo respeto. Pero dice, aprueban nuevo retiro de la AFP. Terrible, terrible para el país, terrible noticia para el país. En fin, así estamos. ¿Qué más dice el famoso artículo 74? Que va a ser materia de una clase, creo que completita. Y esto es, que no es 1,5, ¿no? Cuando estos niveles de gobierno, a quienes llamamos Estado, ejerzan la potestad tributaria, tienen esa potestad que acabamos de leer, instrumento normativo,
sobre qué tributo pueden regular, etcétera, tienen, ojo, tienen necesariamente, para que la norma sea constitucional, que respetar los principios constitucionales. Y como van a leer en el artículo de César Landa y en uno que escribí yo por ahí, que los principios constitucionales son de dos naturalezas. Los implícitos, o sea que son transversales, como la capacidad contributiva, como el principio de solidaridad, como el principio de publicidad, como el principio de retroactividad, que no están puestos ahí, ¿no? No están puestos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos límites implícitos. Que el hecho de que no esté puesto no quiere decir que no exista. Están. Si yo no tengo capacidad contributiva porque gano 1.000 soles al mes, no me vas a gravar con impuesto a la renta, ¿no? Entonces, hay que mirar la capacidad contributiva, porque es un límite al ejercicio de la potestad tributaria, aunque no esté puesto. Y tenemos, como señala César Landa y como señalo yo también, obviamente porque es algo elemental, los principios expresos. Si ustedes comparan el 136 o 39 de la Constitución anterior a la Constitución vigente, en la Constitución anterior habían muchos más límites. Generalidad, legalidad. Acá no dice legalidad, por ejemplo. Acá de ¿qué nos habla? De 4 límites. Ah, ya. Los niveles de gobierno o el Estado, cuando ejercen la potestad tributaria, deben respetar el principio de reserva de ley. Vamos a conversar sobre la reserva de ley. ¿Qué significa? Porque es posterior al principio de legalidad. El principio de igualdad, que no es un límite tributario solamente, es un límite constitucional. ¿Qué dice el artículo 2, numeral 2 de la Constitución? Por ahí váyanmelo buscando para que me ayuden. Respeto de los derechos fundamentales de la persona y principio de no confiscatoriedad, ¿no? Más allá de que no sea muy feliz la redacción, ¿no? Porque no hay ningún sentido de ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Eso es un límite al ejercicio de la potestad tributaria. Una cosa es la confiscatoriedad, que está prohibida, ¿no? ¿Qué es lo que está permitido? Si voy a construir un aeropuerto, por ejemplo. ¿Qué es lo que está permitido por la Constitución? Van a construir un aeropuerto y el aeropuerto va a pasar por toda esta zona de Chacarilla. ¿Me pueden quitar mi casa? ¿Me la pueden confiscar? No, pero ¿qué pueden hacer? No, ¿cómo se llama, pues? ¿Cómo se llama la institución constitucional? Eso lo han visto en constitucional. La expropiación. Exactamente, la expropiación sí está permitida porque se valoran dos cosas, el derecho individual y el derecho colectivo. Y yo necesito que haya un aeropuerto como Estado, entonces, o una carretera, o una vía expresa. Para hacer la vía expresa bonita, coquetona, que ustedes ven ahora, yo sí la vi construida, me pareció terrible porque eran unos huecos gigantes en la época en el que era alcalde, un señor que ha muerto bastante mayor, que nunca fue presidente, pero hizo mucha obra, ¿no? Fue un demócrata. Se me va su nombre. Luis Bedoya Reyes, ¿no? Fue muy buen alcalde. Y todo el mundo le decía, es una locura, ¿qué está haciendo? Gastando tanta plata en eso, no se necesita, ¿no? Yo decía, yo era joven todavía, y yo decía, estos no han salido del Perú. Hay superarchicarreteras en todo el mundo. Y nosotros creo que somos el único país de Latinoamérica que no tiene metro, ¿no?
Eso se lo debemos a Belaúnde Terry, porque no aceptó el préstamo del Banco Mundial, que debió aceptarlo. Si no, no tuviéramos el tráfico que tenemos. Tenemos el tráfico que tenemos porque no tenemos metro. O sea, lo que tenemos es algo que quiere imitarse, pero cuando eres pocos, cuando son pocos, cuando no son tantos, cuando no estamos caóticos como estamos ahora, pues pueden cerrar, ahora ya está el tema mucho más complicado, no te queda más que cosas por encima, que es lo que están haciendo. Entonces, ya me fui, ya me olvidé en qué estaba. A ver. Y entonces, de los principios vamos a conversar bastante, pero yo les digo, no, hablando de la reserva de ley, ¿cuál es la diferencia con el principio de legalidad? Si alguien nos lo dice, le pongo 20 en el primer control de lectura. Y no lo he dicho yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, yo se los he puesto. Diferencia entre legalidad y reserva de ley, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El principio de igualdad, como yo les he dicho, ¿quién lee el artículo 2, numeral 2 de la Constitución? Me da su nombre, por favor. El gorro del artículo 2 y el numeral 2. Creo no estarme equivocando, no tengo buena memoria. A ver, señores. Sara, ¿Qué se prohíbe? se prohíbe la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Exacto. Entonces tú ya dijiste y diste en el punto. Carmen, se prohíbe la discriminación. No se prohíbe el trato desigual. Ojo, tributariamente no somos iguales. Hay una persona que gana 1,000, hay una persona que gana 10,000, hay personas que ganan $10,000, hay personas que ganan $30,000. No somos iguales tributariamente. Y si no somos iguales tributariamente, no se nos tiene que tratar de la misma manera, ¿no es cierto? No tendría ningún sentido que se cobre igual a los desiguales. Entonces, en materia tributaria, no es que tenemos un principio de igualdad diferenciado del 2 numeral 2 de la Constitución, y lo ha señalado el Tribunal Constitucional en N cantidad de sentencias. Lo que se prohíbe con el principio de igualdad regulado en el 74 de la Constitución es la discriminación, pero sí se permite el trato desigual por razones objetivas y razonables. Y razonables, ¿ah? Y más razonables. Entonces, claro, ¿por qué? Y yo les puse este ejemplo también en la semana pasada. Les dije, ¿por qué yo tengo que pagar un montón de impuesto predial y arbitrios, no? Y el pensionista que tiene una casa a mi costado, ¿no? Claro, ahí está, la viuda. Nosotros somos 6 departamentos nomás, 2 por piso, 3 pisos, y por alguna razón, más son personas mayores que personas menores, gracias a Dios, ¿no? Y mi vecina es una señora viuda, la viuda de un abogado penalista famoso no sé si ustedes no sé si lo recuerdan o saben quién es, ¿no? ¿Se acuerdan del caso Banquero? Carlos Enrique Melgar. ¿Se acuerdan de ese superarchimillonario, dueño de todas las lanchas del Perú? Que fue matado, según dicen, por su jardinero, pobre jardinero, que con la justa medía 1,50 m y pesaba 60 kilos, ¿no? Y el señor medía 1,85 m, ¿no? Y pesaba 90 kilos, ¿no? Entonces, el abogado, ¿no? Fue Carlos Enrique Melgar, ¿no?
Él vivió acá hasta que falleció, ¿no? Falleció a los 98 años, creo. Y su viuda, como es su única casa, como es su único predio, este departamento, estos departamentos son bien grandes, entonces ella no paga impuesto predial, paga arbitrios. Claro, le recogen la basura, parques y jardines, todo eso tiene que pagar, pero no paga impuesto predial. Pero yo sí pago impuesto predial. Entonces, ¿hay un trato desigual o no? ¿Hay un trato desigual o no? La pregunta cae de Maduro, señores. ¿Ah? ¿Hay un trato desigual o no? Claro. ¿Es discriminatorio? Sí. No, ¿por qué no es discriminatorio? No, ¿por qué? ¿Por No, qué es no. discriminatorio? No es discriminatorio porque está dando un trato desigual a los desiguales. Se permite un trato desigual a los desiguales. Ojo, el principio de igualdad es una excepción al principio de generalidad. Acuérdense de eso, el principio de generalidad, que también es un principio transversal, así como la capacidad contributiva, el principio de generalidad es tratar a todos por igual. Pero si somos desiguales, tratar a todos por igual, ¿es discriminatorio o no? Claro que es discriminatorio. Yo no puedo tratar igual al señor que gana 1.000 soles que al que gana 10.000. No puedo, no puedo. Como Estado me refiero, ¿eh? No hablo de mí, hablo del Estado. Entonces, ¿por qué a mí, que entre comillas ya renuncié a mi trabajo de hace 45 años, bueno, no he estado los 45 años ahí porque estaba en varios sitios, no me dan ese beneficio? Bueno, ¿habrán razones objetivas y razonables para que no me lo den? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo, señores? Quiero saber si me están siguiendo, porque a mí me preocupa cuando están muy callados. ¿Me están siguiendo? Sí, profesora, se entiende la idea. Ya, entonces la figura es así. Yo no tengo un solo predio, tengo más de un predio. Y es un requisito indispensable, así, indispensable, ojo, tener un solo predio dedicado a casa, habitación. Por lo tanto, ni siquiera les hablo de los demás requisitos que en algún momento los vamos a ver en interpretación. Ni siquiera cumplo con eso. Entonces, para el Estado, cosa que no es, señores, para el Estado, ya tiene capacidad contributiva. Entonces, no entra, pues, dentro de la posibilidad. En cambio, mi vecina Fanny, ¿no? Viuda de Melgar, ella sí, graciosa Fanny, no tiene la menor idea que la estoy mencionando en clase, una señora de 78 años, más o menos, una dama total, ella sí tiene un solo predio, un departamento gigante, muy bonito, todo, pero es un solo predio. Ojo, y ese un solo predio hace que tenga derecho a beneficio de viuda de pensionista, ¿no? En este caso ya ella con su calidad de pensionista, ¿se dan cuenta? Entonces, el principio de igualdad es un principio constitucional. Y el principio, pues, que todos conocemos de respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Los que están y los que no están en la Constitución, también los vamos a estudiar, ¿no? Los vamos a estudiar con casuística. Y el tema de la confiscatoriedad también. Está prohibida la confiscatoriedad. A mí no me pueden venir a quitar. ¿Por qué? Porque prima el derecho a la propiedad, señor. ¿Ok? ¿Qué más nos dice el artículo 74? Aquí se separa algo que nosotros fuimos viendo cuando tratamos el tema de cómo fue variando la Constitución y cómo fue avanzando también. Se separa la especialidad del tema presupuestario, ¿no es cierto?, del tema tributario. Las leyes no pueden contener normas sobre materia tributaria. Ojo, está prohibido que las leyes de presupuesto regulen materia tributaria.
Y ustedes me dirán, Carmen, ¿y por qué? En primer lugar, por el principio de especialidad, y eso también mírenlo en la norma 5 del título preliminar del Código Tributario. ¿Sí? Y porque es una manera de darle la posibilidad, porque lo ha hecho el Ejecutivo, de meter normas tributarias, ¿no? A última hora, antes de mandar la ley de presupuesto para que se apruebe en el Congreso. Entonces dice, no, lo que es tributario es aparte, lo que es presupuestario aparte. ¿Correcto? Ojo, ¿tiene rango de ley? Sí, señores. La ley de presupuesto. ¿Puede contener materia tributaria? No puede, señores. ¿Y qué pasa con los decretos de urgencia? Que también tienen un artículo en la Constitución, que se dan en determinadas circunstancias. Esos decretos de urgencia, que también tienen rango de ley, no pueden contener normas sobre materia tributaria. En realidad, muchos pensamos que los decretos de urgencia sí deberían contener normas sobre materia tributaria, porque el decreto de urgencia, como lo dice su propia definición, si bien es cierto, la da el Ejecutivo, la da para casos de emergencia, como por ejemplo un terremoto. El último terremoto que hemos tenido es del 2008. Se cayó toda la SUNAT de Cupisco. Se cayeron edificios, se cayeron hoteles, se cayeron miles de cosas, empresas enteras, ¿no? La ciudad se cayó. Entonces, era necesario regular mediante un decreto de urgencia, pero no se podía, pues. Y ustedes me dirán, Carmen, ¿eso se debería cambiar? Sí, señores. Yo creo que en algún momento van a tomar conciencia, ¿no? Porque le tienen miedo a eso, porque en el primer gobierno de Alan García se abusó mucho de los decretos de urgencia para regular materia tributaria. Entonces, acuérdense que en la materia tributaria es dinero. Entonces se abusó mucho y a partir de eso le pusieron este bloqueo, ¿no? En la Constitución. Pero en realidad sí les digo que sí se debería. ¿Qué pasa si, que Dios no quiera, mañana hay un terremoto grado 9? Si hay un terremoto grado 9, bueno, este edificio se cae, ¿no? Entonces, bueno, pero algunos quedaremos vivos. Yo pienso que soy lechera y me quedaré viva. Entonces, ¿es necesario dictar un decreto de urgencia? Sí, es necesario. Pero ojo, ¿se puede? A ver, contéstenme ustedes, ¿se puede regular materia tributaria mediante decretos de urgencia? Si no me contestan, me preocupan, ¿ah? No se puede. No se No puede se según la puede. Constitución. Exacto. Yo lo que pasa es que les estoy contando, chismoseando, etcétera, cuál es el origen o la razón, pero no se puede. ¿Correcto, señores? Algo más interesante, Carmen, que diga el 74, sí, que cuando se trata de tributos de periodicidad anual, los tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. ¿Qué les parece eso? ¿Qué nos está diciendo el legislador? ¿Qué nos está diciendo el legislador? Que el recuento de ese periodo anual empieza desde el primer día del año. ¿Tu Que se nombre está es? dando una oportunidad para que... Sí, dime, te escucho perfectamente. Se está dando una oportunidad para que todos se enteren de la responsabilidad tributaria que van a asumir al ejercicio del año siguiente. Ya. Una suerte de marcha blanca en términos prácticos. Ya. Yo te voy a leer otra vez el párrafo y tú me dices si hay algo que te llama la atención. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. ¿Ves algo raro? ¿Ven algo raro, señores? ¿Ven algo raro o no? ¿O no hay nada raro ahí?
¿Mm? No, pero eso no está mal. Pero no has encontrado todavía lo raro. Doctora, sería bueno, que la periodicidad anual, o sea, que esas leyes serán solamente anuales. Bueno, no, yo lo entiendo así. ¿Qué es esto, señores? No puedo creer, ¿ah? Miren, qué tal desperdicio de los 20, ¿ah? ¿Qué cosa es la promulgación? ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución? ¿Quién lo lee? A ver, señores. Señores. 51. 51, segundo párrafo. La publicidad Es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. ¿dice la promulgación o la publicidad? La publicidad. Ya, la promulgación, ¿qué cosa es? Es la firma del presidente. Ojo, ¿ah? No dice publicidad. ¿Qué pasó ahí? Quiero saber si me han seguido. Aquí debería decirse, las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su publicación. Porque hoy podemos tener 5 leyes promulgadas, firmadas en el escritorio del presidente, de lo que fuera, de cualquier materia. ¿Cuándo entran en vigencia? ¿Cuando la firmó? Cuando se publicó en el diario El Peruano. Exactamente. Entonces, comentarios, por lo menos 2 comentarios sobre lo que les acabo de decir. Que a mí me encantaría que ustedes encuentren estas cosas cuando lean las PPTs. O sea, encontramos cantidades de errores sustantivos en la Constitución para llorar, ¿no? Al año siguiente a su promulgación, si el presidente, hubo un caso en que, y es totalmente real, en que un tema tributario que modificaba la ley del impuesto a la renta, que es un tributo de periodicidad anual, el presidente la firmó el 24 de diciembre, pero se publicó el 2 de enero. ¿A partir de cuándo rige? Según la norma, sería a partir del próximo año. ¿Próximo año? No, sería a partir del 1 de enero, es decir, del día Sí, anterior a su del 1 publicación. de enero. ¿Del 1 de enero de qué? Del año de su publicación, es decir, un día anterior. Claro, pero ¿qué hacemos con esta palabrita promulgación? Eso es una, miren, este artículo 74 se ha modificado como 3 veces, ¿ya? Desde que tenemos la Constitución. Y yo siempre lo he conversado con un gran amigo constitucionalista que fue presidente del Tribunal Constitucional, y le digo, oye, pero esto es elemental, ¿no? Ahora, también es cierto, se los digo a ustedes, que el presidente no firma para guardar las normas, pero es una falla que la Constitución diga promulgación. Lo que tiene que decir es publicación. Así, publicación. ¿Y qué dice el Código Tributario en relación a eso? Es la norma, ahorita les digo qué norma. A ver, saquen su Código Tributario, título preliminar. Norma 10, si no me equivoco. Vamos a ver, me puedo equivocar. Vigencia de las normas tributarias. Eso lo vamos a ver, ¿ah? Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En todo momento, la norma 10, que es la norma que se tiene que mirar junto con lo relacionado a la vigencia de las normas,
dice publicación. Entonces es un error del constituyente, ¿sí? Y este último párrafo, ya, que es bastante interesante, dice, no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Al que nos explica qué quiere decir eso, le pongo 20 en el primer control de lectura. ¿Qué cosa, profesora? No sé. No entiendo lo que me estás preguntando. No, se Se fue la entrecortó, creo. señal por un momento, profesora. ¿Perdón? Se entrecortó la señal, profesora. Ok, el último párrafo, acá está. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa eso para ustedes? Doctora, yo pienso, de acuerdo a lo que hemos leído y a todo lo que hemos estado analizando, es que las normas que transgreden todos los derechos en cuanto a tiempo, en cuanto a jurisdicción, en cuanto a lo que esté permitido, quedan desestimadas, ¿no? Eso es lo que entiendo. ¿Qué significa para ti quedan desestimadas? O sea, a ver, no surten efecto. Si promulgan una ley y ha pasado... Si publican. Si publican una ley y esta ley, al estar ya publicada, transgrede algún derecho fundamental, transgrede algo que vaya, como dice acá bien claro, en contra o viole lo que está establecido en el presente artículo, deja de ser, yo lo interpreto así, ¿no? Se desestima el hecho de que deja de ser una ley que vaya dentro del marco legal, porque ya estaría en contra de. Y entonces, ¿para qué sirve el proceso de inconstitucionalidad? La demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Cuando una ley es considerada, sea por quien quiera, inconstitucional, tiene el instrumento como mecanismo del proceso de inconstitucionalidad para interponer el pedido ante el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? Y eso lo sabemos todos. Así es. No es más que un tema tributario, es un tema constitucional. Mientras que el Tribunal Constitucional no declare la inconstitucionalidad de una norma, la norma se presume tributaria, se presume, constitucional, y por lo tanto obligatoria. Porque si no, imagínense lo que sucedería, ¿no? O sea, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero todo tiene que ser instrumentalizado, ¿sí? Así como tiene que haber un proceso judicial. Se ha filmado cuando un hombre mataba a una señorita, pero tiene que tener un juicio, ¿sí o no? Que es culpable, todos lo sabemos que es culpable. Así es. Pero tiene que haber un proceso. Y acá, en derecho constitucional, y ojo señores, que hoy con ustedes estoy hablando más de derecho constitucional, pese a que ustedes lo deben saber, ¿no? Porque es un curso prerequisito de, ¿no? Entonces, las normas se presumen constitucionales. Para ustedes, para mí, para todos, para el TC. Principio constitucional. Las normas se presumen constitucionales, salvo que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad en todo, en parte, en el fondo, en la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tema constitucional, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo mi corazón constitucional.
O sea, a mí me encanta la parte constitucional y por eso a lo largo de mi vida no me quedé solamente haciendo una maestría en Derecho Tributario, sino que hice la maestría de Derecho Constitucional en la Católica. Y el derecho, yo siempre les recomiendo a todos mis alumnos, cuando seas abogado, no importa la rama que escojas, ¿no? Yo siempre tengo la pretensión, porque soy pretenciosa, tengo la pretensión de enamorar a unos 4 o 5 para que se vayan al área tributaria. Y lo he logrado, ¿eh? Lo he logrado. Pero vayan al área que les guste, pero no dejen de hacer, además de una maestría en el tema que les gusta, o a lo que se van a dedicar, una maestría en Derecho Constitucional, cierra, porque la constitucionalidad de las instituciones nos permite entender mucho más nuestro sistema tributario. Entonces, lo que tú has dicho es correcto y está bien, pero no es que la norma no se aplica. Esa norma inconstitucional se va a seguir aplicando hasta que el Tribunal Constitucional dé su hable, porque dice que el tribunal habla por su sentencia, ¿no? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Y yo les decía, ¿no? Terminando la clase pasada, pero hoy me he querido detener en hacer todos los preámbulos para ver la parte bonita del derecho constitucional tributario, ¿no? Y le decía, no es suficiente con los artículos que yo les he mencionado. Revisen la Constitución en todos estos artículos y van a encontrar temas de naturaleza tributaria. Cuando hablamos, por ejemplo, en la potestad tributaria de norma con rango de ley, la gran pregunta que cae de Maduro es, ¿cuáles son las normas con rango de ley? ¿Cuáles son? No tenemos un artículo que nos diga, estos son los instrumentos normativos con rango de ley. No, no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una concordancia, ¿no? Mirar el artículo, me puedo equivocar, tengo que mirar 200 y ver el proceso de inconstitucionalidad. Y en el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Es que yo voy a poder saber cuáles son las normas con rango de ley. Vamos a ver si es el 200, ¿eh? No necesariamente es así, porque yo siempre recomiendo, no nos aprendamos nada de memoria. Artículo 200, ¿no? Numeral, acá está, son garantías constitucionales. 4. El proceso de inconstitucionalidad, ya no hay acción, porque no es acción. El proceso de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley. 2 puntos. ¿Cómo? Digo yo, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, que sabemos que no pueden contener materia tributaria, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales de carácter general que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Y entonces, y luego más adelante veremos cómo el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad, ¿no? Y tiene la potestad, a partir del último párrafo del 74 que acabamos de ver, de dictar, decidir, y la obligación de decir en la sentencia a partir de cuándo va a regir la norma que ha sido declarada inconstitucional. ¿Qué les estoy diciendo? El Tribunal Constitucional, ¿no? Creo que es el artículo 81, revísenlo por favor, para que sea más fácil cuando yo se los explique. El Tribunal Constitucional sí puede dictar una sentencia declarando inconstitucional una norma con rango de ley que ha regulado materia tributaria como inconstitucional.
Ojo. Y puede decir, porque tiene el deber, eso lo dice el 81, el tribunal tiene el deber de señalar los efectos de su sentencia en el tiempo. Han habido casos, como en el anticipo adicional del impuesto a la renta, donde dijo, es inconstitucional al momento de su dación. O sea, fue retroactiva. Ojo, retroactiva. Han habido momentos en que el Tribunal Constitucional dice, es inconstitucional a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Exactamente como es el caso de una ley. Cuando sale una ley que se publica mañana, ¿cuándo entra en vigencia? Eso lo vamos a estudiar. Todo yo estoy haciéndoles un mapeo de lo que vamos a ver. A ver, señores. ¿Cuándo entra en vigencia una ley? Mañana salen 3 leyes del Congreso de la República. Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, a menos que la propia norma diga lo contrario. A partir del día siguiente de su publicación, salvo que la norma postergue su vigencia en todo o en parte. ¿No es cierto? ¿Estamos, señores? Exacto. ¿La norma puede decir que entre en vigencia el mismo día de su publicación? Fíjense que ya les estoy tanteando en materia constitucional porque hay cosas que no me están contestando. No, solo puede postergar su publicación, bueno, su vigencia. Exactamente, perfecto. Yo les pido que a la hora de intervenir nos den su nombre porque Alex va anotando. Ojo, entonces, ya no para ahora, pero para la próxima clase, soy Susy Díaz. Y se mandan a decir todo lo que quieran decir. Pero dennos su nombre, ¿ya? Por favor. A ver. Este artículo lo hemos leído con uno de sus compañeros, es el artículo de delegación de facultades, ¿no? Y bueno, siempre antes del principio de legalidad, ¿no? Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, está el principio de constitucionalidad. Entonces, y esto, si no me equivoco, yo generalmente pongo la sentencia, acá está. Es una sentencia del 2004, ese fue, porque nosotros decimos Tribunal Constitucional, ¿no? Pero como colegiado, han habido épocas en que hemos tenido muy buenos tribunos y épocas en que hemos tenido medios y medios mediocres, ¿no? Lamentablemente. Y entonces esta es la época de oro del Tribunal Constitucional, donde me acuerdo haber ido a hacer el uso de la palabra por el tema de la ratificación, y me dio mucho gusto ver ahí obviamente estaba el doctor César Landa, estaba Albo Orlandini, y gente habilísima. Ya eran señores, aparte de ellos dos, eran otras personas mayores, Delia Reboredo también estaba, y habían otros señores mayores que creo que ya fallecieron, pero muy buenas en esa época, ¿no? Y entonces dice, ojo, antes de que mires el principio de legalidad, mire el principio de constitucionalidad. Una ley no puede ir en contra de la Constitución. Tiene que alinearse con la Constitución. Y por eso se habla, hoy día se han hecho 2 o 3 libros, y se habla mucho, hay cursos inclusive, cursos de posgrado que se están dando, sobre la constitucionalización del derecho. Sobre la constitucionalización del derecho. ¿Qué nos implica eso a nosotros para nuestro curso de tributario? Que antes primero se miraba el aspecto tributario y luego se miraba la Constitución. No, ahora se mira la Constitución, luego se mira el individuo y a la materia tributaria. Porque la materia tributaria tiene que estar al servicio del ciudadano. Artículo 1 de la Constitución. Entonces, la constitucionalización del derecho va en sencillo en base a eso.
primero mira al ciudadano, a la dignidad del ciudadano, ¿sí? Obviamente estamos hablando del deber ser, ¿no? Porque ustedes me pueden destrozar lo que yo les estoy diciendo esto en un ratito, ¿no? En fin, y entonces ahí tienen ustedes otra sentencia muy interesante, ¿no? Entonces dice, oye, ¿cómo manejamos a la Constitución, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, esto simplemente ya es prácticamente la parte final, ¿no? Y luego ya entramos en la siguiente clase a la potestad tributaria. ¿Esta potestad tributaria en qué consiste, no? Ya no es ese poder irrestricto, absoluto, omnipotente, donde yo digo y tengo todas las facultades, todos los derechos, y tú, ciudadano, contribuyente, como quiero llamarte, no sé, administrado, vecino, si eres vecino de una municipalidad, ¿no? Que es una administración tributaria municipal, también tienes derechos. Entonces, esa potestad tributaria, ¿no? Que no tiene una definición en ningún lugar, es una facultad otorgada por la Constitución para que determinado nivel de gobierno pueda crear un tributo o determinado tipo de tributo, pueda modificar el tributo correspondiente, pueda suprimir esos tributos. Ustedes me dirán, Carmen, ¿y por qué no dice derogar? Porque los tributos no se derogan. No se deroga el impuesto a la renta. Se deroga la ley que regula el impuesto a la renta. El tributo se suprime, ¿no es cierto? Y obviamente la potestad tributaria solo puede estar contenida en la Constitución. O sea, la materia de la potestad tributaria tiene que estar regulada en la Constitución. De esa manera es que la Constitución otorga este poder tributario, ¿no? Para que nosotros tengamos un orden en este llamado mundo tributario, ¿no? De tal manera que podamos identificar al gobierno nacional, al gobierno regional, que prácticamente no entra mucho al tema tributario, a los gobiernos locales, ¿no? Que tienen tremendos problemas con las normas, porque desde ya les digo, cuando su compañera mencionó la ley de tributación municipal, me hizo recordar que la última gran reforma tributaria en el Perú es del año 1993, lo cual es una locura. El decreto legislativo 776 es el último decreto legislativo mediante el cual se regula la materia tributaria en tributos municipales. Y luego hemos tenido modificaciones de modificaciones de modificaciones. Textos únicos ordenados, textos únicos ordenados, textos únicos ordenados. Y modificaciones y modificaciones y modificaciones. ¿Y hoy qué tenemos? Un texto único ordenado. Ustedes miren, ley del impuesto a la renta, ley del IGB, ley de tributación municipal. Nuestro código tributario, ¿qué cosa es? Es un texto único ordenado. ¿Sí? O sea, es alucinante, pero tiene como 14 años y no ha sido modificado, ¿no? El texto único ordenado, entonces, estamos complicados en materia tributaria, ¿no? No hay la decisión política de hacer una verdadera reforma tributaria. Y ustedes me preguntarán, Carmen, ¿por qué? Porque lo único que les interesa es recaudar. Y para recaudar se necesita tiempo, ¿no? La SUNAT, que es la gran acreedora tributaria, recién coge fuerza en el año 1993, cuando el decreto legislativo 773, Código Tributario, le da fuerza, 31 de diciembre de 1993, le da fuerzas a SUNAT. Antes de SUNAT, lo que existía es la famosa Dirección General de Contribuciones. No existía el reglamento de comprobantes de pago. O sea, nosotros no
prácticamente tributaban unos cuantos, casi nadie, ¿no? Vivíamos de préstamos, cosa totalmente diferente a la actual, ¿no? Ahora la SUNAT te persigue ya de una manera, como yo a veces digo, abusiva, ¿no? Y en fin, para redondear esta parte, yo les había hablado la vez pasada de un casito que me pidieron ayuda personal porque habían ingresado, ¿se acuerdan que les conté del ingreso de las vendas para un niño que tenía epidermolosis bullosa? ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que había ingresado? Nada le costó a mi amigo llamarme y decirme, Carmen, voy a llevar una maleta con vendas. La epidermolosis bullosa, ¿no? Es una enfermedad que yo la conozco porque tengo hijos de amigos con esa enfermedad que han muerto no llegan a los 20, 22 años. Y no tienes defensa en la dermis ni en la epidermis, entonces eres como una llaga viva, ¿no? Entonces te tienes que vendar todos los días. Pero en el Perú no tenemos esas vendas, son vendas especiales, ¿no? Entonces, se acaba de crear hace 2 meses Debra Perú, ¿no? Porque la principal está en Estados Unidos, para ayudar, ¿no? Hay hijos de personas muy ricas que han fallecido de epidermolosis bullosa y han, pues, hecho fundaciones para ayudar a los niños porque es muy caro. Sí, ¿se acuerdan que les conté o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que les conté o no se acuerdan? Sí, doctora. Ya. Entonces, en vez de llamarme y decirme, Carmen, mi hermano está llevando 2 maletas y yo estoy pagando una maleta con, qué sé yo, pues, 500 vendas, ¿no? Para un niño humilde, humilde, humilde. Yo le hubiera dicho, no hagas eso, te la van a quitar. O sea, si quieres, juégatela. Y pasa a ver si no te revisan y sales con tus vendas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que te paren, te revisen y te las quiten. Pero te las juegas porque Deber Estados Unidos te las ha regalado. La otra posibilidad, que me parece la más viable, es que vayas enviando con personas que van viniendo, de a pocos, como uso personal, ¿no? Ella no me llamó, no me hizo la consulta, pese a que conversamos permanentemente, no me hizo la consulta, y bueno, y el hermano cometió el error de declararlo, porque no debió declararlo, lo declaró y se lo quitaron. Y entonces se acudió a la Defensoría del Contribuyente para ayudar. Se les mandó las fotos con las heridas para que vean lo crítico de la situación. Y lo gracioso de todo esto es que el día de ayer me dicen, ya hemos encontrado una salida, que se ha hablado con Digemit, que se ha hablado con no sé cuánto, en fin, era todo bonito. Aparentemente le digo, pero cuéntame, ¿cuánto tiene que pagar por las ventas? Bueno, tiene que pagar $3,000. O sea, no te pases, pues. Eso es un tema humanitario. A un pobre chico, como yo le dije a la persona que aparentemente me iba a ayudar, pero él no es, pues, el dueño de la SUNAT, ni el que decide, es un funcionario de intermedio para arriba nada más. La SUNAT no tiene corazón, ¿no? O sea, donde ve sacar plata, va a sacar plata. Y le dije, mira, tengo 3 amigas que están viniendo de Estados Unidos. Estas son sus direcciones, mándales. Y que cada una traiga 25, ya tiene 75. Simple, no, nadie te las va a quitar. Esas son las únicas salidas que nos da la SUNAT, ¿no? Porque SUNAT, la verdad, al ver un caso social como este, humanitario, ¿no? Ha debido decir, oye, bueno, ya, se las vamos a entregar a este joven, ¿no? O a su padre, para que lo ayuden en el tema de
un poquito de apalear su gran dolor. Y terminamos con unos principios constitucionales tributarios, sentencias del Tribunal Constitucional, para que el que quiere las revise. A mí me parecen interesantes, ¿no? Porque ahí tienen ustedes, por ejemplo, principios constitucionales tributarios que no están establecidos de manera expresa, pero sí está el principio de competencia, el principio de congruencia, el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, ¿no? Y tenemos una serie de principios interesantes, bonitos, ¿no? Que de alguna manera nos ayudan, ¿no? A entender más este tema tan bonito que es el tema tributario. Entonces yo les pido que me pregunten, interrúmpanme. Yo no tengo ningún problema con las 500 interrupciones que me hacen, yo al contrario, soy feliz porque ustedes no van a aprender tributario si solo vienen a la clase los jueves y me escuchan. No, no van a aprender. Ustedes van a aprender tributario si leen. Hay 6 lecturas. Miren el tiempo con el que les estoy dando. El control de lectura va a ser el 9 de mayo, el jueves 9 de mayo, ¿sí? Primero hacemos un repaso y luego, ya con tiempo, con Alex, les vamos a avisar la hora, ¿no? 20 preguntas objetivas para marcar, ¿no? Preguntas, señores, yo he hablado muchísimo. Preguntas. ¿Preguntas? Yo voy a seguir hablando, si no me preguntan, así que pregúntenme. Señores. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley? ¿Dónde está eso? ¿Quién lo regula? Porque, ojo, tenemos leyes sustantivas y tenemos leyes interpretativas. ¿Cuál es la diferencia entre la norma interpretativa y la norma sustantiva? A ver, eso no es tributario, eso es introducción al derecho. ¿Cuál es la diferencia entre norma sustantiva y norma interpretativa? Si el día de mañana sale una ley aclarando el significado de un artículo de la ley del IGB, entiéndase que el artículo 3 de la ley del IGB, cuando señala, ¿no? No tengo en este momento lo que dice el tercero, pero lo invento. Cuando señala prestación de servicios, ¿se refiere a qué? ¿Esa es una norma sustantiva o interpretativa? ¿Interpretativa? Es una norma interpretativa. Una norma sustantiva tiene un mandato y una norma interpretativa ayuda a identificar el sentido de una norma ya existente. Soy Daniela Mágico. ¿Y desde cuándo rige una norma interpretativa y desde cuándo rige una norma sustantiva? Y te hago esta pregunta porque luego viene qué pasa si se declara inconstitucional una norma sustantiva o si se declara inconstitucional una norma interpretativa o sustantiva tributaria. Estamos hablando de tema tributario, ¿no? Estabas muy bien. A ver, sigue contándonos. Nos dijiste, la norma interpretativa, a ver. La dama, ¿cuál es tu nombre? Soy yo. Soy Daniela, profesora. Buenas noches. Daniela. Bueno, la norma sustantiva en caso de... Sí, dígame. Sí. No, te escucho. Ya.
Bueno, la norma interpretativa, al quedar sin efecto, no deja sin efecto la norma sustantiva. Por el contrario, si se deroga una ley sustantiva que tiene un mandato, entonces deja de estar vigente, por lo tanto ya no tiene vigencia, digamos. O un poquito más, no te he llegado a entender. Sí, disculpe, es que estoy con datos. Bueno, lo que le decía es que en caso de quedar sin efecto una norma interpretativa, no significa que se deroga la ley sustantiva o la norma sustantiva, porque esta tiene un mandato. En cambio, el otro tiene una interpretación. En caso de quedar sin efecto una norma sustantiva, pierde su vigencia y por lo tanto el mandato ya no es efectivo. No, pero una norma interpretativa, o sea, a ver, nosotros tenemos una ley, ¿no es cierto? Que luego se da una ley que interpreta esa norma sustantiva, ¿correcto? ¿Qué pasa si dejan sin efecto la norma interpretativa? Sí, no sé si me está siguiendo. Bueno, eso no deja sin efecto a la norma sustantiva, únicamente sería a la interpretación que se le había dado inicialmente. Cuando se deja sin efecto una norma interpretativa, ¿podemos hablar de retroactividad? ¿O no? ¿O no? ¿Quién nos puede leer En el este artículo? caso, Sí. bueno, en este caso, en mi opinión, sí tendría efecto retroactivo, porque lo que cambia no es la norma, sino la interpretación que se le daba. Pero la norma interpretativa no te crea ningún supuesto nuevo. Simplemente aclara. Y si lo único que hace es aclarar, no hay hecho imponible, no hay cambio de sujetos. Si eso es así, y lo único que está haciendo es aclarar, educar, ¿no? ¿De qué retroactividad me estás hablando? Lo que te está diciendo la norma interpretativa es, por alguna razón, por si acaso no hayan entendido bien el artículo 3º de la ley del IGB quiere decir tal cosa. Entonces, lo único que está haciendo es aclarando. Por lo tanto, esa ley tiene efecto a partir de la vigencia de la norma sustantiva. Eso es, no sé exactamente el nombre que le den en la universidad, pero es Derecho 1, ¿no? O sea, lo primero que estudiamos. Y entonces, si eso es así, es porque la norma sustantiva sí tiene situaciones de hecho, como bien has señalado tú, y consecuencias. Entonces, en materia tributaria tendremos, por ejemplo, un hecho imponible, tendremos cambios de sujetos. Entonces, claro, en la norma sustantiva, ¿no? Si se declara la inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional tendrá que evaluar los efectos de su decisión en el tiempo. Pero también cuando es una norma interpretativa, pregunto, ¿tiene que evaluar los efectos de su decisión en el tiempo o simple y sencillamente no se trata, en las normas interpretativas, no se trata de evaluar eso porque no es norma sustantiva? Ese mandato será para las normas sustantivas. Y ahí yo les preguntaba, ¿quién tiene el artículo 81 a la mano? Lo vamos a ver con calma. Pero bueno, una pregunta, ¿alguien tiene el cronograma del año? ¿Alguno de ustedes tendrá algo? Katy, ¿tú crees que me puedas conseguir el cronograma del año?
Sí, doctora, se lo voy a enviar. Please, para poder saber de qué fecha a qué fecha son las vacaciones para poder coincidir con mi esposo. Entonces, para mí es bien importante eso, sobre todo para estar muy al día con ustedes también. ¿Tú crees que mañana, pasado, por ahí me la puedas mandar? Sí, doctora. No sé. Ya, listo, te agradezco mucho. ¿Preguntas, señores? Doctora, disculpe, soy Daniela nuevamente. Quisiera preguntarle esto para tener clara la diferencia entre principio de legalidad y de reserva de la ley. El principio de legalidad habla acerca de la sumisión o de la subsunción al marco de la ley. Y el principio de reserva de la ley habla, por otro lado, de que, por ejemplo, la creación, derogación, modificación de tributos, así como mencionar quiénes están eximidos de ella, únicamente corresponde hacerlo a una ley, ¿correcto? ¿Esa es la diferencia o hay algún otro aspecto importante? Mira, en realidad sí, pero yo te agregaría algo más, ¿no? Acuérdense que en la primera clase yo les hablé del principio de legalidad, ¿no? No hay tributo sin ley, no hay tributo sin representación, ¿no es cierto? Entonces, el principio de legalidad es utilizar la potestad tributaria con el instrumento normativo correspondiente y cumpliendo con todas las normas pertinentes para que esa potestad tributaria sea válida, ¿correcto? ¿Por qué te digo para que esa potestad tributaria sea válida? Porque el día de mañana, el alcalde metropolitano de Lima, que no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama? No quiero decir más lo conocen por su chapa, pero Rafael López Aliaga, ¿no? López Aliaga no puede crear un impuesto municipal, no puede, porque no tiene potestad tributaria, ¿no es cierto? No él, sino el Consejo Metropolitano, ¿no? El Consejo es quien crea. Entonces, el Consejo de cualquier municipalidad no puede, ¿ya? Entonces, se me fue, yo tengo un problema con lagunas mentales, se me fue, espérate. Ah, ya. Entonces, el principio de legalidad es utilizar el instrumento normativo correspondiente para el ejercicio de la potestad tributaria, ¿correcto? Pero no solamente es utilizar el instrumento normativo, sino que ese instrumento normativo haya cumplido con todo lo señalado en la Constitución para la formación normativa de ese instrumento normativo, ¿sí? Lo propio sería, por ejemplo, si una municipalidad distrital, ¿no?, crea una tasa. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero esa tasa creada por la distrital, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, está sujeto a ratificación por la provincial. Eso creo que lo vamos a ver la próxima clase. Y se necesita la ratificación de la provincial para que se pueda publicar y entre en vigencia. Entonces, a diferencia de lo que es el principio de reserva de ley, el principio de reserva de ley, a diferencia del principio de legalidad, en realidad es un principio de naturaleza regulatorio. ¿Qué significa que tenga naturaleza regulatoria? Significa que tiene que regular la ley y que puede regular el reglamento. Por eso se llama reserva, es reserva de ley, pero su verdadero nombre es reservado para la ley. ¿Qué está reservado para la ley? Los elementos esenciales del tributo. ¿Y cuáles son los elementos esenciales del tributo? Los tenemos en la norma 2 o 4 del título preliminar del Código Tributario. Hecho imponible, ¿no? Hecho generador, sujetos de la relación jurídico-tributaria, alícuota,
Porque imagínense que mañana se cree un tributo y no se ponga cuál es, la alícuota es la tasa, y que no se ponga la tasa. El tributo no sería viable, ¿no es cierto? Si no decimos en la ley de creación de un tributo quién es el contribuyente, esa norma está incompleta. ¿Y qué pasa si esa ley delega a la norma reglamentaria, ley del impuesto a la renta, reglamento del impuesto a la renta, ley del impuesto general a las ventas, reglamento del IGB? Todo tiene ley y reglamento, menos los tributos municipales, cosa que está mal, deberían tener reglamento. Entonces, lo que te trato de decir es, uno tiene más naturaleza formal, aunque no deja de tener naturaleza sustantiva, ¿no? Pero en cambio, la reserva de ley, que es muy posterior al principio de legalidad, como bien ha señalado el Tribunal Constitucional y lo ha recogido de la doctrina, ¿no? Porque ahí tenemos que ver doctrina y TC, ¿no? Es un principio de naturaleza regulatoria. Por ejemplo, la ley le podría dar un cheque en blanco a la norma reglamentaria para que se establezcan los sujetos de la relación jurídico-tributaria, para que se establezca la alícuota del tributo. No, no le puede dar un cheque en blanco, ¿sí? Nosotros tenemos reserva para la ley de los elementos esenciales del tributo, pero hay elementos que no son esenciales. Y les voy a mencionar uno: el agente de retención. Para las personas que trabajan, levanto la mano porque he trabajado años de años, todos los meses a mí me han retenido el impuesto a la renta. ¿Correcto? Me han retenido el impuesto a la renta. Y entonces, ahí lo que tenemos es un agente, ¿no? El empleador que tiene el Banco de Reserva, que fue el primer lugar que comencé a trabajar a los 20 años. 1000 trabajadores. Imagínense esos 1000 trabajadores haciendo una declaración determinativa. No, los que solamente perciben quinta categoría, o sea, trabajo dependiente, van a tributar mediante su empleador. El contribuyente soy yo, el empleado. Pero cuando me pagan mi sueldo, me descuentan la parte correspondiente de ese mes y se lo entregan a la Administración Tributaria SUNAT. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se creó para que en cabeza de uno solo, en este caso será el Banco de Reserva, o SUNAT, ¿no? Creo que son 15.000 trabajadores, algo así, no sé. En cabeza de uno, tributen muchos. Entonces, pero si se modifica hoy un agente de retención, no es un elemento esencial del tributo. En cambio, modificación de la alícuota del impuesto a la renta es un elemento esencial del tributo. Eso es algo importante. No, dime si con esto te he contestado. Sí, profesora, súper claro. Muchas gracias. Ya, listo, chicos. Nos vemos el próximo jueves entonces. Ya, y vayan leyendo poco a poco, ya, hagan sus cuadros sinópticos. Cualquier pregunta que tengan me la hacen. ¿Listo? Listo, doctora. Muchas gracias. Ok, Hasta la próxima gracias semana. a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego.